En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias y el conocimiento actualizados, negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Y tarde maravillosa aquí en Radio Nacional del Paraguay, en grata compañía, el licenciado Oscar Navarro de la Administración Nacional de Electricidad. Muy buenas tardes, bienvenido a Herramientas para Crecer. Buenas tardes, Juan Carlos. Agradecido por el espacio de siempre. Estamos a las órdenes. Y te contamos el perfil profesional de nuestro invitado. Oscar Navarro es graduado en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción. Es auditor pleno, jefe de división de la Oficina de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay, MESIP, coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en la ANDE, analista de organización, sistemas y métodos, especializado en sistemas de control interno. Hoy hablaremos del plan de mejoramiento, una herramienta que viene a continuación del trabajo de la auditoría interna. Oscar Navarro, un tema de gran interés para propios extraños, aquellos que somos funcionarios también directivos de los diferentes organismos y entidades del Estado y por supuesto algo que aporta mucho a ese proceso que nos acerca cada vez más a la excelencia mediante la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos del Estado. ¿Por dónde arrancamos, Oscar? Sí, justamente sobre la importancia de la mejora continua. La mejora continua se hace tangible, digamos, a través de la misión por un lado y del cumplimiento de las acciones que son parte de los planes de mejoramiento. Si no tenemos bien definidos estos procedimientos en cuanto a su diseño, plazos de cumplimiento, aprobación, seguimiento, digamos, es muy difícil llegar a una mejora real dentro de las entidades públicas. Entonces, Asimismo, y ahí tenemos que decirle a aquellos que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Nacional del Paraguay, que generalmente cuando un área, una dependencia, una dirección, en el caso de la ANDE, una gerencia, recibe una visita planificada de la auditoría interna, esta presencia de este equipo técnico finaliza de alguna manera con la remisión de un informe de auditoría en el cual se solicita la elaboración de un plan de mejora con respecto a aquellos hallazgos o aquellas debilidades que se hayan detectado. En tal sentido, es justamente lo que nos vas a explicar en esta ocasión, Oscar. sí, por cada informe de auditoría interna, el siguiente paso es la elaboración del diseño de planes de mejoramiento. El objetivo de la auditoría interna per se no es hacer un informe. El objetivo es generar una mejora asociada a los diferentes procesos. Entonces, siempre hay que estar midiendo. Por un lado, medir si todos los informes tienen sus correspondientes planes de mejoramiento. Nosotros acá en ANDE tenemos un indicador que lo autorizamos una vez por semana, donde se detalla la cantidad de gerencias con planes de mejoramiento pendientes de elaboración. Y eso una vez por semana hacemos el reclamo para que vayan cumpliendo el requerimiento de elaboración de los planes de mejoramiento. El siguiente paso es ya trabajar en el cumplimiento de las acciones. Un plan de mejoramiento puede tener 5, 10, 30 acciones inclusive, dependiendo del alcance de cada informe. Cuando mayor es el alcance, hay más cantidad de acciones. Y cada acción de mejoramiento debe tener un plazo que sea realizable, también que sea desafiante, ¿verdad? Tampoco podemos poner una acción a 2 años de tiempo. Ideal que sean todo menos de un año de tiempo, que también sea desafiante y también sea una acción que conducente a una futura eficacia. Y también ahí está la importancia del rol del auditor como asesor. El auditor tiene la misión de asesorarle al auditado. ¿Para qué? Para que diseñe acciones que realmente agreguen un valor a la mejora de la entidad. Muchas veces se hacen acciones pero que no agregan un valor para que se resuelva un problema. Entonces ahí hablamos de la importancia de la eficacia. Y eso es un factor clave, ¿verdad? Que el auditor le asesora al cliente, a la unidad habitada,
a efecto que diseñen una acción que tenga un valor importante en un mediano plazo para que se resuelva el problema. Y ahí se genera la mejora continua. Ahí, Oscar, tengo una consulta técnica porque igual en mi experiencia como técnico implementador del sistema de control interno en organismos y entidades del Estado, tenga Sí, yo otra experiencia. Eh, Habitualmente cuando nos llega, luego de una visita de auditoría interna, el informe preliminar o ya sea el informe final de auditoría interna, dentro de las observaciones, los hallazgos o las debilidades detectadas, el informe de auditoría por cada uno de estos elementos detectados elabora o sea, propone una recomendación. Muchas veces esa recomendación es un poco una redacción de cajón o una redacción relativamente genérica, es decir, no profundiza demasiado. Y vos aquí me estás aportando algo que no es habitual escucharlo de un auditor. Entonces puede que en mi caso yo esté desfasado o que no haya tenido esa experiencia, o mejor dicho, incluso ustedes en la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, tienen otro tipo de prácticas que incluso justamente apuntando hacia esa excelencia en la gestión de los recursos, tienen otra forma de actuar. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando vos decís el rol del auditor interno no se limita solamente a emitir esos informes de auditoría, sino que acompañar hacia la mejora de la eficiencia, de la eficacia o a esa mejora real. Decime, ese asesoramiento, ¿en qué consiste específicamente? Solamente para que yo me quite un poco esta duda que me acabas de generar. sí, lo que sucede es que si hacemos un informe de auditoría y eso no agrega ningún valor, es como hacer un trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese retorno, esa conversación con el auditado a efectos de diseñar, generar acciones a ser cumplidas en un corto, mediano plazo, conducente a una futura eficacia, ¿verdad? Entonces es muy importante conversar con el auditado, asesorarle este, en cuanto a que se genere una acción que ataque la causa raíz. Por eso es importante también identificar la causa raíz después del hallazgo de la observación, porque la acción debe atacar directamente la causa raíz, a efecto de una futura eficacia. Si la acción no ataca la causa raíz, lo más probable es que haya reincidencias. Y cuando hay reincidencias, no podemos hablar de eficacia. El sistema de control interno hace mucho énfasis, enfatiza mucho en lo que es llegar a una eficacia. Cuando se llega a la eficacia, ahí termina el trabajo del auditor. Nosotros leemos el manual del MESI 2008, habla de un auditor asesor. Nosotros entendemos que el auditor debe ser más un consultor más que un policía, conducente a una mejora continua real de la institución. Los auditores policíacos eran auditores de otros tiempos. El auditor mesilla es un auditor asesor, un auditor consultor, un auditor que debe traer soluciones para el logro de objetivos en todos los niveles, objetivos, digamos, a nivel estratégico, táctico, operativo. Entonces ahí realmente se ve, digamos, el valor que agrega los auditores internos a las diferentes entidades públicas. Es un factor clave de éxito ese feedback que puede haber entre el jefe de la unidad habitada o los técnicos de la unidad habitada con su auditor interno. En otros tiempos, el auditor hacía como que hacía su informe y se escondía de su auditador. Esa es una práctica de otros tiempos, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo ya en tiempo real con tu auditado y hablar de mejoras reales. Ahí hablamos de un sistema de control interno maduro, ¿verdad? Donde haya realmente un concepto de una mejora continua, un concepto de toma de conciencia de las habilidades detectadas, ¿verdad? Y sobre todo el factor clave es detectar la causa raíz. Si nos hacemos esa reflexión y nos preguntamos el 5 por qué de lo que está sucediendo, de los problemas, nunca vamos a llegar a una causa raíz y vamos a hacer informes de auditoría interna con muchos hallazgos reincidentes. Es decir, vamos a hacer un informe en el 2015, en el 2018, en el 2022, 2023 y vamos a encontrar los mismos problemas porque no hay una eficacia en cuanto al cumplimiento de acciones.
Eso que es muy importante para que mejore la función pública en el país, en el Paraguay. Que los auditores aporten, hagan foco, focalicen las gestiones en función a el logro de la eficacia en el cumplimiento de las acciones. Oscar Navarro, acabas de romperme todos los esquemas conocidos con respecto al trabajo del auditor interno y a cómo de las diferentes dependencias, áreas, gerencias, coordinaciones, departamentos, jefaturas, debemos de trabajar con ese profesional que forma parte de nuestra institución. Y te lo digo con todo respeto, con el aprecio, la consideración de siempre. No es la práctica a la que estoy habituado porque así como vos decís, y siempre insisto muchísimo con ese aprecio, ese cariño y ese respeto, el auditor policíaco él es el más habitual y regularmente los implementadores que acompañamos a las áreas que reciben este informe, muchas veces nos encontramos un poco abandonados en el sentido de que entendemos de que el auditor debe conservar su independencia. Entonces, la pregunta que nos hacemos, tanto el auditado como el implementador, es qué es lo que quiso decir y qué es lo que quiere que hagamos. Porque como bien lo mencionaste, generalmente no es la primera vez que se hace una auditoría, ya tienen varias reincidencias y las acciones de mejoramiento que se han propuesto, como vos decís, probablemente fueron o incompletas, fueron inoportunas, fueron desacertadas, pero tampoco tenés la precisa para saber con exactitud qué es lo que efectivamente quería y nosotros decimos, claro, por su independencia no te puede decir directamente, mira, lo que tenés que hacer es eliminar A, hacer B y profundizar C. Pero te quedas así. Entonces, mira, me estás rompiendo unos esquemas que hasta hoy yo no lo sabía, no tengo esa experiencia y ojalá que estas buenas prácticas que vas mencionando también puedan llegar a todos los compañeros en las instituciones públicas, tanto aquel compañero de las diferentes áreas, gerencias, departamentos, coordinaciones, como también lo es el equipo de auditoría interna, porque también hay toda una psicosis cuando nos enteramos de que viene auditoría. Entonces, cuiden que todos los trapitos sucios no hablen de más, qué sé yo, respondan estrictamente a lo que se les pide, entreguen que los papeles que se les pida y punto. Pero un poco con ese espíritu policíaco al que de alguna manera se ha instalado en estas prácticas. Corregime vos si me equivoco. Mira, es un tema muy interesante. Vos estás describiendo la realidad de lo que sucede en la mayoría de las entidades públicas. Eh, Mira, yo tengo una visión muy práctica. Yo como auditor eh, no me gusta jugar al gato y al ratón con mi auditado. Me gusta ser un auditor presente, un auditor en tiempo real, no esperar que haga todo mal su trabajo y yo hago mi informe y pido su margen. Y yo le alerto en tiempo real, ¿sabes que está haciendo mal? Está incumpliendo este decreto, esta resolución, el párrafo 6.1 está incumpliendo, te conviene corregir porque si no corregís, mira, no tenés no va a lograr el objetivo. Inclusive pueden haber problemas legales, pueden haber problemas graves. Entonces, es un auditor más real, un auditor más proactivo que reactivo. Uno de los factores clave justamente para que el MISIP llegue a un sitial que es el número uno entre más de 460 entidades públicas, es justamente eso, una auditoría en tiempo real. No pensamos evaluar nomás, vamos a dejar que hagan todos mal los formatos y después vamos a poner nuestro informe para generar un plan de mejoramiento que el año que viene se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, antes de que salga ya tu formulario, tu formato, o tu producto, o tu servicio, pues ya le estás asesorando, ¿verdad? Atender esto, esto así, mira acá lo que pide la norma es esto, vos no estás haciendo esto, la norma dice debe cumplir esto, vos no estás cumpliendo esto. Entonces es como que vos agregas un valor más rápido al fortalecimiento de tu institución. Para mí el auditor debe ser asesor. Ese es mi punto de vista práctico. Hay varios pensamientos sobre eso, pero
Yo soy mucho del leer el manual de Messi 2008, ¿verdad? Muchos me dicen, ya es viejo, ¿no? Pero a mí me sirve, ¿verdad? Y nos sirvió en Under. Nosotros leímos, interpretamos el ADN de ese manual, ¿verdad? Y eso nos hizo llegar, eh, nos hizo, digamos, fortalecer mucho lo que es el diseño del sistema de control interno, que hoy en día ya tiene un nivel de implementación importante, ¿verdad? Entonces, Y, y de hecho ahí, Oscar, hay que decirlo, ya con esta renovación o paso a la norma de requisitos mínimos, MESIP en su versión 2015, nos hemos alejado de toda esta secuencia de solamente hacer o completar formularios per se. Porque evidentemente el propósito de un sistema de control interno no es tener formularios ni tener los 214 formularios cumplidos de su versión 2008, sino que justamente como acabas de enfatizarlo, su esencia es llevarnos de un escenario actual justamente apuntando hacia la eficiencia, hacia la eficacia y, ¿por qué no decirlo?, a la excelencia en la gestión de los recursos del Estado, que en este caso nos ayuda también a cumplir con los fines institucionales que tenga en este caso nuestra organización, nuestro organismo público, Oscar. Y qué bueno y qué lindo y qué agradable es escuchar este sentido de pertenencia que en este caso se da a través de vos y seguramente todo tu equipo de colaboradores y la gente que está de alguna manera haciendo patria ahí al frente de la Administración Nacional de Electricidad. sí, es así mismo, ¿verdad? Nosotros, la excelencia es un valor de la institución, ¿verdad? Tenemos que buscar nosotros el camino más práctico, el camino más eficiente para llegar a la excelencia, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí evaluar nomás si no se cumple la acción de mejoramiento, ¿verdad? Yo tengo que inducir en tiempo real a que los productos, los servicios que salgan ya, salgan con índice de calidad elevado, ¿verdad? De manera que vayamos, digamos, construyendo más rápido el control interno y vayamos fortaleciendo eh, todos los procesos en todas las gerencias, en todas las divisiones, en todos los departamentos, ¿verdad? Ahí es como que se hace más tangible la mejora continua, es como que se hace más dinámico, inclusive también se le capacita mucho a los compañeros, porque hacer una acción de mejoramiento implica un análisis, una reflexión. Te preguntas 5 por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta llegar a una causa raíz y ahí eso genera una acción de mejoramiento. Entonces uno se capacita, uno aprende, uno conoce por qué sucede este problema. Entonces se ataca directamente la causa que genera esos desvíos recurrentes, ¿verdad? ¿De qué nos sirve una auditoría interna que generalmente es un plantel de auditoría que tiene un costo para la institución si no agrega un valor? Entonces, si así es costo-beneficio, contratar a una auditoría externa que te venga una vez al año a hacer los trabajos y se acabó, ¿verdad? La auditoría interna debe ser un especialista en conocer las debilidades y los desvíos de las instituciones, conocer la cultura, la idiosincrasia y atacar eso. Difícilmente un auditor externo conozca lo que un auditor conoce, lo que un auditor interno conoce de su propia empresa. Entonces ahí está el rol estratégico del auditor interno, en ser consultor, ser especialistas, conducente a un fortalecimiento real del control interno. Para mí es uno de los motores de un sistema de control interno eficaz es la aplicación de la mejora continua. Si eso no estamos aplicando, no es como que no sirve para nada, ¿verdad? El Así sistema mismo, interno, y percibo, Oscar, a partir de tus palabras, el rol diferenciador, en este caso, del auditor interno de la ANDE, en el sentido de involucramiento, en el sentido de asesoramiento, en el sentido de acompañar a los compañeros auditados en generar esa curva incremental de aprendizaje que le permita no solamente observar, identificar y proponer acciones de mejora, sino que muchas veces ese mismo compañero funcionario, ese mismo compañero del área de auditada, ya tiene una propuesta de solución, pero tiene o tiene miedo
el famoso siempre luego se hizo así, entonces si proponen un cambio muy probablemente le van a decir, no, esto no se puede hacer, o así siempre se hizo, y e incluso ir en contra de toda una cultura organizacional ya instalada. Pero lo dejamos ahí. En minutos más continuamos conversando, en este caso con Óscar Ariel Navarro Díaz, es auditor pleno de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad. Estamos hablando justamente de los planes de mejoramiento y ese valor agregado que le aporta la auditoría interna institucional. De herramientas para crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad. De herramientas para crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias, el conocimiento actualizado, negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro, desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Estamos conversando en este segundo bloque con Óscar Ariel Navarro Díaz. Bienvenido nuevamente a Herramientas para Crecer, Óscar. Sí, estamos a tus órdenes. En este segundo bloque nosotros continuamos hablando con Óscar Ariel Navarro Díaz de temas tan interesantes como lo son el sistema de control interno y dentro del mismo los planes de mejoramiento con el seguimiento, acompañamiento y ese aporte de valor desde la auditoría interna institucional, en donde esto se transforme justamente en un cumplimiento, en un eslabón que nos lleve hacia la eficiencia, hacia la eficacia y por supuesto el cumplimiento de los objetivos que tiene cada organismo público. Estábamos hablando, Óscar, justamente del aporte que genera ese valor que incorpora el auditor interno en la ANDE, justamente cuando tiene que desarrollar acciones de mejoramiento. ¿Cuáles son las experiencias cuando ustedes trabajan con las diferentes áreas, con las gerencias ahí internamente en la ANDE? Bueno, nosotros conseguimos dinamizar mucho el cumplimiento de esta acción de mejoramiento, ¿no? Nuestra máxima autoridad es muy exigente con el cumplimiento de la acción de mejoramiento. Tenemos un tablero de indicadores donde están las acciones pendientes de cumplimiento por cada gerencia de dirección. Una vez por semana se actualiza el tablero y se van, digamos, actualizando las acciones cumplidas y pendientes. Cada gerente debe explicar después el por qué no se están cumpliendo esas acciones de mejora pendiente. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, encontramos encontramos dos cosas. Por un lado, que faltaba que se emitan muchos planes de mejoramiento, y por otro lado, encontramos muchas acciones de mejoramiento incumplidas. Detectamos esa debilidad y fuimos, digamos, trabajando en consecuencia, ¿no? Hoy en día tenemos un bajo porcentaje de incumplimiento, se mejoró muchísimo, ¿no? Y ya estamos avanzando al siguiente nivel, al siguiente estadio, que es evaluar la eficacia de esas acciones cumplidas. El primer paso es que se cumplan las acciones, y ahora como estamos madurando, ya estamos avanzando al siguiente, a la otra dimensión, que es analizar, verificar si esas acciones que se cumplieron de verdad resolvieron los problemas. Y encontramos muchas veces que sí, muchas veces que no. Muchas veces cumplió la acción de mejoramiento, pero el problema persiste. Puedo hacer una auditoría y encontrar otra que viene reincidiendo esa hallazgo, esa observación. ¿Por qué sucede eso? Porque no se diseñó una acción, una acción que sea la correcta, digamos, que ataque la causa raíz, ¿verdad? Se cumplió la acción, pero existe el problema, ¿verdad? Es como que vos te gripes de una gripe y estés tomando un remedio, pero tu gripe persista en el tiempo, ¿verdad? Entonces no es eficaz tu remedio, ¿verdad? Pasa lo mismo con los auditores internos. De ahí el importante de asesorarle a la unidad habitada a efectos de que diseñen una acción que ataque directamente la causa raíz, ¿verdad? Y lo importante es que esa acción llegue a un nivel de eficacia, ¿verdad? Y ahí se ve realmente el valor del auditor interno. Y así, bueno, y mencionaste un tablero de indicadores que se actualiza semanalmente y que entiendo que lo tiene a mano la máxima autoridad, en este caso el presidente de la ANDE, y que lo utiliza a la hora de sus reuniones gerenciales con cada uno de esos altos directivos. Eh, Hay que mencionarle a la audiencia
que en este caso la ANDE es pionera en el uso justamente de la tecnología y de sistemas informatizados, justamente para que esté disponible este tipo de herramientas de seguimiento de manera prácticamente, ¿cómo se diría? Ustedes acabas de mencionarlo en tiempo Forma real. Esa era, sí, muy dinámico. asimismo. Y yo quiero ir un poco más atrás, Oscar, si podríamos mencionar, por ejemplo, una debilidad o un hallazgo o una situación en la que ustedes hayan asesorado, apoyado a un área concreta en una acción de mejora y cómo eso efectivamente se haya transformado en valor, en este caso para la ANDE. Si tenés algún recuerdo de alguna anécdota que podamos mencionarle a la audiencia. Sí, anécdotas realmente hay varias, ¿verdad? Voy a contar unos ejemplos de cosas que sucedieron. Por ejemplo, ya unos años atrás, un jefe manifestó una preocupación, ¿verdad? Que uno de sus móviles estaba consumiendo más del estándar de consumo por cada 100 kilómetros. Más combustible. Claro, consumiendo más combustible por cada 100 kilómetros de recorrido. Nosotros tenemos en Andes un software, un sistema que te reporta cuántos litros se carga, en qué estación se carga, quién carga, y te da un indicador que es el consumo por cada 100 kilómetros. Ujú. Y ese indicador, que es parte de nuestro control, lleva un control asociado a lo que es el uso del combustible, asociado al robo de combustible, a ese riesgo, te indica entonces cuánto está consumiendo por cada 100. Entonces, el jefe nos manifestó su preocupación porque consumía más del estándar de consumo Era de llamativo el combustible. consumo de este móvil en particular. Salía Se del salía rango. de la media. Por dar un ejemplo, te dice el manual del vehículo, te dice que consume 10 litros por cada 100 y el Ujú. sistema le está arrojando 25, 30 litros por cada 100. Y Alevosa era la diferencia. sí, entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijo, o sea, nos dijo, en los papeles controlamos y todo está en orden. Pero el Ujú. indicador le daba fuera de rango. Entonces le dijimos, bueno, este móvil, por darte un número cualquiera, ¿verdad? Este móvil Ujú. 1505, Ujú. este, traslada a otra localidad y trae otro móvil de otra localidad a tu localidad. Y verifica con ese cambio si los consumos varían o se mantienen. Entonces ese móvil 1505 que en la localidad 1 consumía 30 litros por 100, en la localidad 2 consumía 10 litros por 100. Se ajustaba Acá, efectivamente a lo que decía el fabricante. exactamente. Y Ujú. el móvil que en la otra localidad 2 consumía 10 litros por 100, en la localidad 1 donde había problemas, empezó a consumir 25-30%. O sea, la Entonces, suficacia era que el tema no era el móvil, sino que era la localidad o no- alguien en la localidad. y bueno, es justamente eso, ¿verdad? Nosotros le asesoramos que haga esa prueba, que haga ese contraste, y eso te da la pauta que las personas eran el problema, no el móvil. Entonces, ese tipo de asesoramiento lo hacemos, ¿verdad? A efecto justamente de agregar un valor a que, el control interno funcione y se tomen acciones correctivas lo más rápido posible. Así Y mismo. mi Y visión es mi te- visión es justamente esa, ¿verdad? Ujú. Y te pregunto, cuando suceden estas cuestiones, evidentemente, esto no es algo que vos, no sé, igual me estoy haciendo una idea diferente. No es algo que se detecta de manera inmediata, sino que lleva un tiempo para poder comparar que en la ubicación geográfica uno es donde tenemos la situación del consumo exagerado y en la ubicación geográfica 2 nos permite contrastar que efectivamente algo está sucediendo. En el manejo de los tiempos, o sea, esta verificación o este seguimiento se da en un promedio de que un mes, 2 meses, 6 meses, y cómo termina la historia. Porque muchas veces el detectar el problema y saber qué es lo que está pasando, no siempre desencadena en lo que nos gustaría desde el punto de vista del contribuyente una corrección fraterna. Es decir,
¿queda en el olvido o efectivamente se realiza un sumario, un traslado, un apercibimiento? ¿Cómo termina esta historia? Porque esto efectivamente afecta al patrimonio y al presupuesto de una institución tan importante como la ANDE. Claro, lo ideal es no llegar a informes subjetivos. Cuando levantamos un hallazgo, tenemos que estar convencidos de ese hallazgo, con evidencias suficientes, con evidencias reales, ¿verdad? Entonces, mayormente este tipo de hallazgos van a sumario, ¿verdad? Van a sumario y después ya en el ámbito de la justicia se decide, se toma una decisión respecto a una sanción o no, ¿verdad? Pero sí, mayormente este tipo O sea, de no hallazgo, de queda en tipo de el informe, OPAREI, o sea, finalmente no queda en el OPAREI esto. no debería al menos. Sí que hay casos, pero que son muy esporádicos, pero generalmente, justamente nuestra máxima autoridad es muy incisivo en el que se cumplan las acciones de mejoramiento, ¿verdad? Si se detectó un robo de combustible, bueno, tiene que haber una acción de mejora eficaz, ¿verdad? Estamos hablando de patrimonio del Estado, ¿verdad? Entonces siempre se hacen las debidas gestiones para que se apliquen sanciones, para que se corrijan las debilidades detectadas. Lo que no queremos llegar a un punto en que no se haga nada. Tiene que Exactamente. haber, tiene que haber una sanción de por medio. El objetivo es justamente que se aplique la normativa, se aplique la ley 1126, se cumplir las sanciones correspondientes a efectos de precautelar un poco el buen uso de recursos públicos. Claro, justamente esa era mi consulta, porque si nosotros queremos alimentar un círculo virtuoso del buen manejo de la cosa pública, y por Sí, decirte, el jefe del área hace su trabajo, el auditor hace su trabajo, asesoría hace su trabajo, pero luego, si bien es cierto, existe todo el cuerpo jurídico, finalmente no llega a ser un buen ejemplo para que aquellos que tal siquiera piensen en repetir este modelo, que sabemos, lo entendemos perfectamente sin mencionarlo, tengan el cuidado de no hacerlo y de que sea un ejemplo de que el sistema de control interno es una herramienta efectiva que detecta, que corrige y que nos retorna hacia el buen camino, que es en donde deberíamos luego estar de partida todos los colaboradores, todos los funcionarios en el correcto uso de los recursos del Estado, Oscar. excelente. Y así mismo, o sea, si tu sistema de control interno detecta ese tipo de cosas, ¿por qué funciona? Hace poco me dijeron, pero ¿cómo está el número uno de Messi si se detectó esto, se detectó esto, si se detectó esto? Me dijeron. Y ahí le decimos, pues justamente porque el sistema de control interno no funciona, es porque se detectó, ¿verdad? Si no se detectaba, no íbamos a estar precautelando el uso de recursos públicos, ¿verdad? Entonces, un sistema de control interno que funcione, te detecta, te alerta, te encuentran los desvíos, los robos, los incumplimientos, justamente para que funcione, ¿verdad? Una vez me dijeron, pero ¿cómo tal empresa tiene ISO 9001 y tiene problemas, ¿verdad? Pero tener un sistema de control interno, un sistema de gestión de calidad funcionando, no te garantiza que no haya desvíos. Lo que te garantiza es que se detecte esos desvíos y que se tomen acciones correctivas conducentes a una eficacia, ¿verdad? Por ahí resolviendo los desvíos que se van encontrando, ¿verdad? Y eso justamente a veces la gente malinterpreta, cree que porque tener un MESIP optimizado, un MESIP gestionado, medio gestionado bajo, no van a haber problemas. Por el contrario, se van detectando justamente porque se aplican los controles, el control es eficaz, detecta ese desvío y bueno, ahí se deben tomar acciones correctivas y también sanciones, ¿verdad? Asimismo, y también hay que decirlo que al igual que hay debilidades, que hay hallazgos que se detectan en este tipo de situaciones, también hay personas y personas. En la generalidad somos responsables, somos puntuales, existe probidad en el ejercicio del servicio público, pero también hay esas desviaciones y es justamente donde vos estás señalando de que el sistema es efectivo para detectar, para señalar, para documentar. Y justamente estamos hablando de un sistema, no son controles internos aislados que se hicieron porque hay que hacerlo, sino que cada uno de ellos comulgan entre sí
justamente para apuntalar a la institución y para llevar hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y no quería yo que todo este discurso quede simplemente en el abstracto, sino justamente ilustrarlo con este ejemplo tan real que acabas de mencionar, Oscar, y que hace que ustedes en la Administración Nacional de Electricidad, en realidad ahora mismo no me acuerdo en el ranking si no son la primera institución con la mejor calificación, que creo que sí lo son, se encuentran entre las 5 primeras mejores instituciones ranqueadas en nuestro país en lo que tiene que ver con la evaluación del nivel de madurez de su sistema de control interno, de acuerdo con la norma de requisitos mínimos MESIP 2015. Sí, te puedo actualizar. Me puedes actualizar. Eh, Adelante. Con orgullo, recibimos, ¿verdad? justamente recibimos el viernes una notificación de la Contraloría eh, donde digamos, en la nota estaba el reconocimiento a la institución por estar el número uno entre las entidades con nivel de gestionado. Es decir, somos la mejor empresa pública determinada por la Contraloría en su última evaluación sobre la efectividad del sistema de control interno. Si bien todavía es gestionado bajo, somos número uno en función de cómo están las demás instituciones públicas. Tenemos 3,37. Nuestra meta es llegar a 4, que indica una optimización. Y estamos trabajando, tenemos instrucciones precisas de la máxima autoridad para llegar a esa meta. Es un sueño realmente en Paraguay tener una institución con un sistema de control interno optimizado, y ahí hablamos de eficacias en todos los procesos. Por eso es muy importante. Muchas veces se malinterpreta el rol del auditor. Se cree o se malpiensa de que el auditor es el que debe detectar los desvíos. Y realmente el primer control, el control primario, es cada funcionario, cada jefe de departamento. Si tu sistema de control no funciona, ahí ya se detectan los desvíos o las irregularidades. Por eso a mí uno de mis requerimientos favoritos del MESIP es el diseño de controles. Nosotros antes tenemos 204 controles aprobados por presidencia, y hoy en día estamos llegando a la dimensión de evaluar la eficiencia, donde se correlaciona, digamos, costo-beneficio, la eficacia de ese control para saber si agrega o no valor, para ver el impacto de ese control, y la efectividad de ese control, que básicamente es sumar tu valor de eficiencia más tu valor de eficacia, y dos, y allá tu nivel de efectividad, ¿verdad? Son temas todavía que parecen ser triviales, ¿verdad? Pero estamos evaluando constantemente, justamente para llegar a un nivel de efectividad esperado. Así mismo. Y esos 3,37 que se dicen rápido son dificilísimos de lograr. Y dicho sea de paso, el común de los organismos y entidades del Estado lejos están incluso de la nota 1. Es más, hay instituciones públicas a nivel local, como lo son los municipios, las gobernaciones departamentales, e incluso varias instituciones, ya sean del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, que todavía no se subieron a este tren del sistema de control interno que apunta a la excelencia en el manejo de los recursos del Estado. Y todo lo que tiene que ver con el buen manejo, justamente se traduce en transparencia, se traduce en cumplimientos con los beneficiarios, con los usuarios, y al mismo tiempo hace que se empodere el control ciudadano y que al mismo tiempo el contribuyente vea que sus impuestos sirven a todo un país, a todos los que de alguna manera aportamos para su sostenimiento. ¿Qué otros ejemplos o sea, qué otro ejemplo podés mencionarnos? Porque se nos va más o menos el tiempo de ir aquí en Radio Nacional. Apasionante escuchar lo que hacen ustedes en la Administración Nacional de Electricidad, pero necesito que nos cuentes alguna otra anécdota para que quede un poco ahí en el pienso de nuestra audiencia en Radio Nacional del Paraguay. Sí, un dato no menos importante, ¿verdad? 3,37 es la calificación más alta de una entidad pública paraguaya desde que existe la matriz de evaluación por nivel de madurez.
que es una herramienta de medición que es mucho más exigente de cómo nos medían anteriormente, ¿verdad? Anteriormente vos tenías, por decirte, un código ético y ya era 100%, ya valía 5 puntos. Ahora sí, no basta con tener nomás, basta con que se actualice una vez por año, por lo menos, o un poco más tal vez, y también evalúan si los funcionarios conocen los valores y principios éticos. Entonces ahí hablamos de efectividad, no se mide la efectividad, no se mide el diseño nada más. Es un poco para complementar la pregunta anterior. Nosotros hoy en día en ANDE estamos avanzando un poquito más ya en lo que es el seguimiento. Estamos desarrollando un sistema implementador de solicitudes de acciones. Fíjate, uno de los fundamentos es el autocontrol. Entonces, ¿cómo se tangibiliza eso, el autocontrol? Nosotros tenemos un procedimiento que se llama mejora continua de procesos, donde cada funcionario encuentra un desvío a lo que no se está haciendo bien y puede generar una solicitud de acción de mejora o solicitud de acción correctiva. Entonces ahí se aplica lo que es el autocontrol. Es decir, no necesariamente debe haber un informe de auditoría interna que genere una acción de mejoramiento. Entonces, supongamos que yo encuentro una acción de mejoramiento, un desvío, un problema, yo levanto mi solicitud de mejoramiento en el nuevo sistema que se llama CISA, y eso te pide que expongas, escribas tu causa raíz, que vos generes una acción de mejoramiento, que vos pongas un plazo para el cumplimiento de esa acción y se asignan responsables del cumplimiento de esas acciones. Cuando vence esa acción, el CISA, el software, te tira un correo y te va a tirar un correo una vez por semana hasta que se cumpla esa acción de mejoramiento. Y si yo estoy afectado por esa acción de mejoramiento, tengo que subir mi evidencia de que cumplí esa acción de mejoramiento para que el sistema deje de enviarme alerta. Nosotros subimos 1200 datos a ese nuevo software y estamos por implementar ya en semanas nada más. Entonces, eso es una innovación muy importante para hacer el seguimiento. Hoy en día, lo que te acabo de explicar, tenemos formularios Excel. Pues resulta que tenemos 412 solicitudes de acción de mejoramiento. Imagínate llevar el seguimiento en Excel. Entonces, es un poco tedioso, es un poco... Es poco eficiente, así como lo decías. poco eficiente hacer un seguimiento. Entonces, a ese efecto ya justamente terminamos la carga con nuestro equipo de auditores. Un equipo de auditores más o menos de 7 personas. Cargamos 1200 datos relacionados con acciones de mejoramiento, acciones correctivas e incluso acciones de innovación. Y vamos a hacer, yo no conozco otra entidad pública que tenga este software, que es una innovación muy importante. Y estamos por darle un clic para que empiece a enviarle alertas a los responsables de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Y eso es Y, algo que estamos muy orgullosos. y desde Herramientas para Crecer lo celebramos CISA. Me imagino que las siglas significan Sistema Integrado de Seguimiento de Acciones. Sistema de implementación de solicitudes de acciones. Ah, perfecto. Sí. Y ahí Y tenés tres tipos de acciones. Y ahí tenés 3 tipos de acciones: acciones de mejoramiento, acciones correctivas y acciones de innovación. Y perfecto. cada acción tiene un responsable y tiene un plazo de vencimiento. Y el sistema hace todo, digamos, el seguimiento de forma automatizada y los indicadores están todos automatizados. Cuando se cumple la acción, ya te tira como acción cumplida. Si tu acción venció y no cumpliste, te tira como acción vencida. Y hay que decirlo, el sueño dorado de todo implementador ahí en las instituciones públicas, en este caso lo tiene la Administración Nacional de Electricidad. Celebramos estos aportes, esta entrega de valor desde la auditoría interna y por supuesto un poco de parte de este servidor el mensaje de no esperar que alguien venga fuera de tu patio para ver lo que está sucediendo, sino que esa oportunidad de mejora sea detectada ya internamente en el departamento, en la gerencia, en la coordinación para hacer esa acción correctiva de mejora o innovadora, tal y como lo mencionaba Oscar Claro, Navarro. Oscar, sí, adelante. sí, sí, fíjate, Juan Carlos, que justamente el vecino habla como te dije, el autocontrol, y que todos somos parte del control interno. Es decir, no esperes que tu auditoría te levante un hallazgo, no esperes que tu director te diga no esperes que tu jefe te diga algo, vos mismo, vos puedes ser proactivo, ¿verdad? Vos ves que algo no se está haciendo bien, algo se puede hacer mejor. Levantar como le decimos acá, SAC, una solicitud de acción correctiva, levantada en el CISA, poner una acción de vencimiento de esa acción y ya se ponen en campaña para trabajar en función al cumplimiento de esa acción.
Vos sabés que tenemos muchísimos ejemplos de Saxon cumplidas que agregaron mucho valor a la institución. Entonces también, Fabuloso. y también, Juan Carlos, eso es motivante, ¿verdad? Porque eso le hace sentir parte de la mejora de la ANDE a los funcionarios, ¿verdad? Sí, ese es su SAC, ese es su descubrimiento, esa es su mejora, ¿verdad? Entonces eso hace que todos nos sintamos parte del sistema de control interno y todos nos sintamos parte de la mejora de la institución. Así mismo. Oscar Ariel Navarro Díaz, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Bueno, mi mensaje yo creo que es muy sencillo, es seguir avanzando eh, en, una, en un mediano plazo, no pensar en tan largo plazo, en sistemas de control interno de entidades públicas con un mayor nivel de, de efectividad, ¿verdad? A mí realmente a veces no me gusta ver muchas intendencias o gobernaciones con calificación 0 o 0,5. Lo ideal es que en el Paraguay, en el país, digamos, se vaya descentralizando el control interno y que los que más sabemos, los 10, 15, 20 primeros que estamos ahí arriba en el ranking de Contraloría, le vayamos ayudando a las demás entidades públicas a efectos también de fortalecer el control interno, disminuir los niveles de corrupción, trabajar mucho en la ética. Hace poco le escuché decir a Gladys Fernández, que es la directora general de la Contraloría, un poco de que su preocupación de que en la mayoría de las gobernaciones e intendencias tienen una baja calificación de control interno y es donde hay más casos de corrupción. Entonces ahí es como es condescendiente tu calificación de MESIP con los actos de corrupción. Pasa que es mucho más probable en una entidad, una organización pública o privada, si no hay ética, si no hay procesos, si no hay controles, no hay indicadores, no hay procedimientos, entonces se vuelve más vulnerable a todo acto de corrupción. Y de ahí la importancia del MESI, del sistema de control interno. El MESI no es un tema menor como muchos piensan, ¿verdad? Muchos, inclusive lastimosamente, muchos directores y máximas autoridades piensan que el MESI es un tema menor y realmente ese es un error en la forma de pensar. El MESI vino a modernizar lo que es la institución pública en el Paraguay. El MESI vino a fortalecer el sistema de control interno. Realmente es apasionante ser parte de una institución donde hubo un nivel de madurez importante en la implementación del sistema de control interno. Yo mismo aprendo todos los días. Todos aprendemos todos los días porque estamos avanzando. Y cuando uno avanza, aprende, ¿verdad? Y con cada avance vos pasás como a otra dimensión y vas aprendiendo nuevas cosas. Entonces, yo aliento a los implementadores, a los evaluadores que cada vez empujen, sean persistentes, sean perseverantes y que es que justamente para fortalecer la función pública en este país. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo día domingo.